asunto que afecta a todo el mundo, de esas molestas llamadas telefónicas que recibimos a cualquier hora, llamadas spam telefónica, y también de supuestos fraudes telefónicos que utilizan como gancho, por ejemplo, un prefijo que puede parecer el de Madrid, el 91. Si usted recibe una llamada telefónica que comienza por 91, no lo reconoce, piénselo dos veces antes de responder, porque descolgar el teléfono puede salirle caro. Todo comienza en una llamada perdida como esta. Al comprobar el número, la cifra está encabezada por el 91. Nada despierta sospechas, puesto que se trata del prefijo de Madrid y hasta aquí todo podría ser normal. Los problemas comienzan al devolver la llamada. El minuto se factura altísimo. La operadora intenta mantener al propietario de la línea el mayor tiempo posible a la espera, llegando a preguntarle por sus datos personales para después venderlos a empresas de mailing. Hay usuarios que han llegado a pagar más de 1.000 euros en el recibo del teléfono. Esta es solo una de las formas que tienen los timadores de conseguir facturaciones desorbitadas. También lo hacen a través de los mensajes. Si responde introduciendo el código solicitado, se activa un servicio de mensajería a coste del usuario, del cual es muy difícil darse de baja. Pero esta es solo la punta del iceberg, porque a través del teléfono también se provocan muchísimas molestias a los usuarios. Por ejemplo, con lo que se ha llamado spam telefónico, que no viene a ser más que el acoso telefónico. Las llamadas de tiene usted un momento, puede darnos estos datos, querría comprar este servicio, en fin, cosas que prácticamente todos hemos sufrido alguna vez. Mónica Betancourt, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar, si quiere, con esta estafa del 91 o de este tipo que puede haber, porque hay muchas personas que se sienten un poco desprotegidas. ¿Estamos los consumidores desprotegidos frente a este tipo de llamadas en las que hacemos un trámite y de repente nos facturan una cantidad enorme de dinero? Vamos a ver, conforme a la regulación que tenemos, hay una protección cada vez mayor hacia los usuarios de este tipo de servicios, pero bien es cierto que contamos con que algunas compañías operadoras no son o no siguen ese código de buena conducta con sus usuarios. Ante esta situación, los consumidores o usuarios debemos estar alerta y tomar una serie de precauciones o medidas para intentar pues no vernos en las situaciones que habéis descrito, de una factura excesiva por esa cantidad de llamadas a las que venimos siendo sometidos. Lo que ocurre es que al final lo que subyace sobre esto es que darse de alta en servicios por teléfono es muy fácil, pero darse de baja, por el contrario, es muy difícil. ¿Esto no se puede solucionar de alguna manera? Sí, vamos a ver, esto ha mejorado un poquito después de la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios. Ha mejorado un poquito, pero todavía hay que seguir trabajando mucho más. Es cierto que las distintas operadoras ponen ciertas dificultades, pero la ley dice que esas dificultades no deben existir en tanto en cuanto nos permiten un alta de forma telefónica. La baja tiene que hacerse a través del mismo medio en el que yo he contratado. Por lo tanto, nos tienen que facilitar. Seguimos insistiendo, operadoras, compañías del sector que no cumplan con lo que establece la regulación vigente, está claro que el usuario aquí tiene que intervenir de alguna manera y es poner en conocimiento de las distintas administraciones lo que sucede para que en paralelo puedan dictar, primero, tomar medidas y segundo, dictar las resoluciones sancionadoras que sean necesarias contra esas compañías que no cumplen lo que hoy por hoy está regulado por ley. No sé, señora Betancourt, si bueno, todo el mundo ha sufrido esas llamadas insistentes de las que hablábamos antes, que ya se califican como spam telefónico, que son esas llamadas de tu propia compañía telefónica, de otra, para ofrecer un servicio. ¿Hay manera de evitar que se produzcan estas llamadas, sobre todo porque no son a horas normales, porque te pueden llamar a las 4 de la tarde o bien a las 9 de la noche? ¿Estamos protegidos frente a esas llamadas? ¿Podemos recibirlas? ¿Son legales? Vamos a ver, legales son, pero hay que destacar algo importante, y es que no es la compañía telefónica la compañía con quien hemos contratado el servicio o la operadora quien las hace. Las recibimos de un tercero que utiliza esa operadora con la que nosotros trabajamos para bombardearnos en algunos casos pues con una publicidad, vendernos productos, solicitarnos incluso u ofrecernos ofertas tentadoras para cambiar del servicio en el que actualmente nos encontramos. O sea, importante destacar que no es la propia operadora la que hace esa llamada, la que nos surte el servicio. Suele ser un tercero que utiliza estos canales, y por eso es
es importante que como defensa los usuarios que reciben este tipo de llamadas automáticamente, si tienen la desgracia de coger alguna, como bien decías, con los prefijos 91, pues intentar que le identifiquen al proveedor quién le está llamando y a través de qué medio ha utilizado sus datos personales, como puede ser el teléfono de contacto. Esta es la mejor defensa que ahora mismo tienen los consumidores o los usuarios de este tipo de servicio, y también, como no, exigir que cualquier, en el supuesto que estuviese interesado en la oferta que se le plantea, sobre esto se da mucho en el sector de la telefonía, pues exigir esta oferta de forma expresa, con un contrato de por medio y con las cláusulas o las condiciones a las que se verá sometido u obligado el usuario del servicio, porque desgraciadamente las dificultades a nosotros desde las entidades de consumo se nos plantea cuando un consumidor nos dice: he recibido muchísimas llamadas, me han ofrecido esto, he dado mi aceptación de forma telefónica y al final pues está vinculado a esa empresa, pero no con la oferta que inicialmente les planteaba. De ahí la importancia del contrato y las condiciones a las que vamos a estar sometidos, exigirlas en todo momento de forma expresa. Vamos a centrarnos en estas llamadas que se van realizando continuamente, en lo que se llama acoso o spam telefónico, porque hace aproximadamente un año hablábamos precisamente en esta mesa con un representante de las empresas que tenían esta práctica empresarial, y él nos aseguraba que las empresas habían acordado autorregularse en este sentido, y a mí me da la sensación de que esa autorregulación no ha servido de mucho. Efectivamente, ya lo decía hace unos minutos que hay un código, se acordó hace un año aproximadamente de autorregular este tipo de circunstancias para que las empresas que ofrecen este tipo de servicios atendiesen al consumidor y respetasen dentro de ese código de buenas prácticas, el decir, un consumidor dice no, pues no tengo que seguir en la insistencia de esa molestia, como bien se decía ahora, introspectiva y un largo etcétera, porque suele ser molestoso bastante para los usuarios o los consumidores. Esto no se ha respetado indudablemente porque estamos en la situación que estamos a día de hoy. Hay muchísimas reclamaciones por estas causas y bueno, un medio también para que los consumidores tengan una especie de salida pues es el hacer uso del sistema arbitral, que va a entrar a conocer sobre estos asuntos, y un porcentaje muy elevadísimo de reclamaciones se solventan siempre a favor de los consumidores. Lo que los usuarios no podemos hacer es quedarnos en casa sin hacer nada. Toda reclamación y toda denuncia siempre es positivo. Está claro que la normativa está en el mercado, lo que tienen que hacer las compañías es cumplir con ella. Si no cumplen, hay que ponerlo en conocimiento de las administraciones para que actúen contra esas entidades o empresas que no pues respetan esos códigos de conducta, esa autorregulación a la que se habían comprometido, y sobre todo, y muy importante, lo que dice la ley de mejora de protección de los consumidores y usuarios. El caso es que hay que tener, bueno, que lo llamen acoso es justificado, porque es verdad que de una compañía, aunque sea nuestra propia compañía, podemos llegar a recibir a lo largo de un solo día 15 llamadas, por casos que conocemos aquí, 15 llamadas de una misma compañía. ¿Es útil, por ejemplo, meterse en las famosas listas Robinson? ¿Sirve para evitar que te llaman recibir este tipo de llamadas? Pues mire usted, todo tipo de medidas siempre es positivo en aras de intentar frenar o parar la situación que se plantea. Bien es cierto que la mejor defensa en este caso, o una de las mejores que nosotros entendemos, es que si hay un teléfono oculto, si hay un teléfono que no identificamos, automáticamente no hay que cogerlo, y así nos evitamos un problema. Las cuestiones o las reclamaciones principalmente se plantean cuando tendemos a descolgar o a desconectar esa llamada telefónica, y entonces empieza el proceso de que en algunos casos, como bien se decía, incluso nos facturen a nosotros mismos esa llamada que alguien nos ha realizado a nosotros. Todas estas cuestiones se evitan pues no cogiendo teléfonos que no sean identificables. También me gustaría destacar que la propia ley determina y dice que este tipo de llamadas tienen que ser siempre con números claros e identificados al consumidor, para que sepa de dónde le están llamando. Y la práctica actual, desgraciadamente hay que decir que son números no identificados, números que aparecen con el eslogan oculto, y eso pues es sabiendo que esto está sucediendo, el consumidor pues debería decir no
cojo este tipo de llamadas y cuando se trata de algo urgente que a veces se nos queda la duda por ese número de Madrid, pues esperar a que haya una segunda, una tercera, o hay otros medios que algún conocido familiar nos pueda localizar, ¿no? Lo que está claro es que el sistema habitual, el clásico de decirle por favor no me vuelva a llamar, no funciona, señora Betancourt, ¿eh? Efectivamente, estoy con usted plenamente y de ahí que nosotros animemos a todos los usuarios que primero reciben este tipo de llamadas a ese no, por favor no continúe usted molestándome o realizando este tipo de llamadas, pues nosotros lo que intentamos de alguna manera es aconsejar que también está la ley de protección de datos que tiene que ser respetada por todas este tipo de entidades y en estos casos pues cabe denunciar ante el órgano competente porque se está vulnerando la protección de datos, en este caso telefónico de todos los usuarios que se vean en esta situación. Mónica Betancourt, presidenta de la Organización de Consumidores de Canarias, de CONCA, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana una vez más. Buenos días. Buenos días. A vosotros, buen día.